lavadísimo, purificadísimo por la maravillosa y auténtica sangre de Jesucristo. Cualquiera que quiera chiviar la sangre de Jesús le va mal, porque usted puede ponerle colorete, tinte, pero no es la sangre que limpia y que lava. Así es. Su sangre es única, su sangre es santa, pura. De manera que la sangre de Jesús es la única que quita el pecado del mundo, que nos limpia de todo pecado. Amados hermanos, muchas bendiciones. Pastor, muchas gracias. Amén. Por permitirme estar a su lado y ser de bendición a los hermanos en todo el mundo donde llegan estos videos a través de YouTube, los audios que también circulan a través del WhatsApp. Hay hermanos, pastor, me sorprende que hay hermanos que nuestro hermano Roberto Galás nos decía que él tiene un círculo de amigos y él comparte todos los audios con los amigos. Hay un hermano amigo suyo, creo que en Barranquilla, lo comparte con 60 personas. Sí, es impresionante. Gracias, hermano. Compartan no solamente los audios, sino los videos de YouTube. Compartan los enlaces. Hermanos amados, denle like, suscríbase para que este canal crezca y llegue a miles de personas que necesitan oír la voz de Dios. Seguimos con la secuencia. Esta es la segunda parte del audio y el video acerca de la palabra de Dios. En la primera fue en el corazón. Amén. En esta segunda es la palabra de Dios trae luz al ser humano. Y observemos Salmo 19, versículo 8. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí hay dos funciones de los mandamientos de la palabra del Señor. Número uno es que trae ¿qué cosa? La palabra de Dios, sí, dice, son rectos que alegran el corazón. Y trae alegría al corazón. Lo segundo es que alumbra los ojos. Alumbra los ojos. ¿Cuáles ojos? Los dos pueden ser, el espiritual y el físico. Se sabe de personas que eran invidentes. Y la palabra de Dios le alumbró el entendimiento. Bendito sea el Señor. Eso es la palabra del Señor, pastor. Amén. La palabra de Dios trae luz. Y la palabra luz tiene varios significados. La palabra luz es guía. La palabra luz también es entendimiento. Cuando leemos en la escritura que dice el pueblo asentado en tiniebla, luz les resplandeció, habla de entendimiento, alumbrar los ojos del entendimiento. Hay tanta riqueza y tanta verdad en esta palabra que nosotros vamos a ser grandemente bendecidos con el mensaje de hoy. La palabra de Dios trae luz a nuestro espíritu, a nuestro entendimiento. No, como dice nuestro pastor, no solamente a los ojos físicos, sino los ojos espirituales, para ver lo que otros no pueden ver. Y lo interesante de la palabra del Señor es que no pierde su jugo, digámoslo así, su esencia. La esencia. La palabra de Dios siempre es nutritiva. Pues increíble, ya yo voy para los 50, yo soy modelo 75. Sí. Y en ese tiempo, cuando conocí a Jesús, decía, wow, me la voy a aprender toda de memoria, y me la tragaba y leía y la transcribía. Y resulta ser que ya van casi 50 años y cada día encuentro cosas nuevas. Ahí mismo. Ahí mismo, la palabra de Dios, Dios mío, alumbra. Wow. ¿Cuándo alumbra? En todos los tiempos. Por eso es que la palabra es poderosísima, es maravillosa, es gloriosa, es santa. Todos los apelativos que usted quiera darle positivamente a la palabra del Señor, está en vida. De tal manera, hermano, que atraer la palabra a la mente y al corazón, incitarla, obedece el mundo físico, obedece el mundo espiritual. Amén. Obedecen los hombres y todo el mundo. Salmo
¿O qué iba a decir ahí, hermano? No, obedece todo, hasta la naturaleza, pastor. Totalmente. Así es. Wow. ¿Usted leyó Salmo 100, qué fue? El Salmo 19:8 fue el que En acabamos el de leer. Salmo 119, versículo 105. Allí hay otra porción nutritiva de la palabra del Señor. 119:105. Sí, dice. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Wow. ¿Qué dice usted de eso? Wow. Que lo que dije hace un ratico, la palabra de Dios trae luz, que guía. Porque aquí dice, lámpara es a mis pies. ¿Para qué necesitamos nosotros lámpara en los pies? Obvio, de día tenemos al sol, al astro rey, como lo llamamos. Pero en la noche, en la oscuridad, por eso es que usamos linternas. Antiguamente se usaban las linternas. Ahora hasta los celulares traen linterna, pastor. Sí, claro. Para uno alumbrar el camino por donde va a andar. Por eso el Señor nos dice que el que me sigue no andará en tinieblas, porque Él es la luz. Y acuérdense que vimos en el mensaje pasado que el mismo Señor es la palabra, el verbo de Dios. Y aquí dice, lámpara a mis pies es tu palabra. Cuando nosotros tenemos la luz que es Cristo en nosotros, Él nos guía para no tropezar, para no caer, para no resbalar, para no desviarnos. En la palabra de Dios yo encuentro cómo sanarme, cómo perdonar, cómo triunfar, cómo adquirir las riquezas, cómo adquirir la pobreza. Es un manantial para todo. Allí en el Salmo 119, el versículo 130, qué cosa tan maravillosa. Lo leo, léalo, pastor. Dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. De hecho, el libro de Proverbios, si usted mira en los capítulos 1, dice el verso 1, libro de los Proverbios, los cuales es de Salomón, tan rey de David. Y de ahí dice, vamos a ver un poquitito, Proverbios en el capítulo 1, para qué sirve la palabra. Y yo les recomiendo a ustedes, métanse a leer a Proverbios. Proverbio es un caudal de bendición, es un raudal de bendición. Por ejemplo, dice Proverbios, el verso 1, el capítulo 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Ahí ya tenemos conocimiento de quién era el papá de Salomón y el escritor de Proverbios. Amén. ¿Y para qué sirve? Dice en el verso 2. Para entender sabiduría. ¿Quieres ser sabio? Hombre, lea Proverbios, aplíquelo. Amén. Número 2, y doctrina. En Proverbios está todo eso. Tercero, para conocer razones prudentes. Cuarto, ¿para qué, hermano Wilson? Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Para todo eso sirve. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Ahí está para los sabios, para entender proverbios, declaraciones de sabios y de doctrina, palabras de sabios y sus dichos. Es eso, la Biblia es para eso. Y en ese texto que el pastor leyó para ustedes, en el Salmo 119, versículo 130, vamos a repetir, la funcionalidad de la palabra del Señor. Dios mío, hermano Wilson, siendo tan útil la palabra, ¿por qué los hombres viven alejados de ella? Y hay muchos que la desprecian. Totalmente. Wow, es impresionante. Dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples, nos trae entendimiento, pastor. Como dice el proverbio, nos trae la sabiduría, la inteligencia. La palabra de Dios, hermano, yo diría que es lo más importante. No podemos vivir sin palabra de Dios. Nada. Es como si la tierra fuera tierra sin agua. Es un ejemplo, no sé si quedaría bien ahí. Está bien, no es tierra sin agua, es solo polvo. Sí, es como la luna, que es solo... Váyase usted en Chile al desierto de Calama. Sí. Acá en Colombia, al de la Tatacoa y al de
la Guajira o al Sahara, cualquier desierto, a donde nunca llueve, wow, hermano. Así es Y la ese vida. ejemplo que usted toma es maravilloso. La vida sin la palabra de Dios es eso, no tiene sentido, está muerto. Con razón Pedro dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Correcto. En Proverbios 6, 23, hay más ahí tocante la palabra. Lo que quisimos ayer fue exaltar el nombre de Jesús en esta serie. Y en la de hoy es exaltar la palabra. ¿Y la anterior cuál era, hermano? Predicamos en la serie pasada de las bendiciones generales. Las bendiciones generales. Amén. Proverbios 6, 23, mire lo que está diciendo la Escritura. Dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Este versículo es macanudo. Bien fuerte. ¿Sabe, hermano? Wow. La gente que es sabia a media, a ellos les gusta exhortar y de nadie reciben exhortación. En otras palabras, son los que llaman la misma escritura sabios en su propia opinión. En su propia opinión. Tienen su propia opinión y de ahí no lo saca nadie. Y su propia interpretación. Sí. Esto lo dice la Biblia y punto. Pero no aceptan que nadie les exhorte a ellos, porque ellos son los mandacallá. Y aquí dice que la exposición de la palabra, ¿qué, hermano Wilson? Es lámpara y la enseñanza es luz. Luz. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Vamos a ver entonces Salmo 119, versículo 47. ¿Qué más dice acerca de la palabra? Se regocija uno en los mandamientos de Dios. Salmo 119, 47. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Sí. Me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. He amado. Imagínese usted, qué lindo que Dios le hable a uno en la palabra. En las madrugaditas yo me voy ante la presencia del Señor y oro. Señor, dame palabra. ¿De qué debo compartir hoy? Mañana tengo este tema. Usted sabe, ya llevamos años, todos los días compartiendo en la universidad de la oración. Y que Dios tenga que dar nuevas cosas todos los días, eso es mucho, hermano Wilson. Claro que sí. La palabra de Dios es una fuente inagotable. Y cuando nosotros nos sumergimos en su palabra, el Señor siempre nos da. Nuestro pastor decía hace un momento, el Señor siempre nos da. Siempre vamos a la palabra y encontramos algo nuevo. En el tema pasado yo dije algo, la palabra de Dios tiene una sola interpretación. Le podemos dar varias aplicaciones, sí, pero sin, ¿cómo fue que usted dijo, pastor? Sin pretexto, ¿eh? Sí, Sin pretexto. sin pretexto. Sí. Sin salirnos del contexto. Se le pueden dar varias aplicaciones, pero ella tiene una sola interpretación. Lo que Dios dijo, lo dijo con un propósito. Amén. De manera que es una riqueza, pastor, es una riqueza, hermano. Yo creo que usted me contó una vez un día que un hermano le había dicho, pero ¿de dónde sacan ustedes tanto para la oración? Para la oración. Si creíamos que solamente era donde dice... Padre nuestro, orarás así. Sí, cuando ores, decida así, pensábamos que era solo eso. Pero del tema de la oración es tan amplio, tan grande, tan vasto. Porque cuando usted más ora y más busca a Dios, el Señor te va dando más, te va dando más. Y una de las cosas que a mí me ha enriquecido es la oración con base a la palabra del Señor. Wow, ese es un manantial de bendición. Por ejemplo, usted ore así. Padre, soy tu hijo fulana o tu hija. Tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Y como soy tu hijo, estoy clamando a ti en tu nombre santo para que tú me respondes. Pero también dice, el que habita el abrigo del Altísimo. Pero también dice, Jehová es mi pastor. Amén, hermano. Nada me faltará. Estoy en estas necesidades.
aplico tu palabra a mi vida. Si hay algo que corregir, Señor, lo voy a corregir en estos instantes. Entonces, hermano, eso es la palabra del Señor. La oración más eficaz y más efectiva, estoy seguro, giran en dos direcciones. Número uno, guiada por el Espíritu Santo. Y número dos, aplicada por la palabra de Dios en las oraciones. Amén. De hecho, creo que no puede haber oración sin palabra de Dios. No debería haber, pero hay. Por ejemplo, los rezos humanos, que podían ser oración, pero al final no son. No son oración. No son oración. Son rezos. Y debería de haber siempre un conocimiento pleno en la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. Amén. Vamos a ver, hermano. Por favor, me lee allí mientras me levanto un poquitito aquí. Salmo 119, verso 72. Wow. ¿Qué es lo que dice, pastor? Dice la palabra del Señor: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Que millares de oro. ¿Cómo la ves? Impresionante. Mejor me es la ley de tu boca. Bueno, eso está como raro, hermano. Que el oro y que la plata. Alguien pudiera decir, pero tan valioso o precioso que es el oro, tan necesario, pero el Señor lo está poniendo por encima de toda cosa preciosa, está poniendo su palabra. El salmista, sí. Es mejor la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Ahora también dicen, vámonos a Proverbios 22:1. Se me llegó este pasaje a la mente para compararlo con ese. Dice, de más estima ese buen nombre que las muchas riquezas. Hay cosas en la Biblia que solamente hay que creerla por fe. Porque lo tangible en nosotros es ver de repente el dinero ahí para comprar la comida y tener que aplicar la palabra a esto. ¿Sí ve que así dice, pastor? Sí, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. Y el salmista ahora en el Salmo 119, ¿cómo es? Mejor me es la ley de tu boca. Habrán creído eso, hermano. ¿Cómo la ve, don Gregorio? La ley de la boca del Señor es su palabra. Es su palabra. Wow. Amén. Y en el verso 82 de ese mismo Salmo 119, versículo 82 dice, desfallecen mis ojos por la palabra. El hombre era un hombre de la lectura de la Torá, ¿verdad? El Señor. ¿Qué dice, hermano? Wilson Urango, 82. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Wow, o sea que el hombre lloraba, derramaba lágrimas por oír la palabra de Dios, por recibir la palabra de Dios. Vea, pastor, ese es uno de los lugares o los días o los momentos de desánimo mío. Cuando ya pasa un día, 2 días, que yo no oigo la palabra del Señor, estoy incómodo. A eso le pasó al salmista. Yo no sé cómo hay líderes cristianos o ministros que puedan vivir sin el fluir de la palabra del Señor a diario. Esos son fuentes y manantiales secos. Bueno, los manantiales nunca son secos, porque tienen agua. Será desierto. Serán desiertos, perdonen la redundancia, secos. ¿Cómo es posible que a un creyente, a un ministro, a un lavado por la sangre de Jesús, no le llegue la palabra de Dios siempre? Y yo he visto algunos que hacen así. Ay, Dios mío, ¿dónde leo? Y busquen. Y la palabra está cerrada para ellos. En Daniel dice que el libro está cerrado. En Jueces 6:20 también que ya Dios no le habla. Son creyentes secos, totalmente secos. No tienen vida.
Y lo único que trae vida, según San Juan 6:63, es la palabra del Señor y el Espíritu Santo. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Así que, hermano Wilson, yo no puedo concebir pseudo cristianismo que lean la Biblia una vez en la semana. Y si Deuteronomio me está diciendo a mí, léela todos los días. En los mandamientos que vimos con nuestro hermano Jano. Y también dice Isaías, inquirid en la palabra todos los días, hermano Wilson. Imagínese, pastor, si había preocupación en nosotros, quienes ministramos la palabra de Dios al pueblo, si había preocupación antes de la pandemia, que los hermanos solamente tomaban la Biblia o la leían cuando iban al culto los domingos. El que iba el domingo, ¿no? Porque hay hermanos que van al culto cada 15 días. Imagínense ahora en plena pandemia, hermano. ¿Será que se está leyendo la palabra de Dios en casa? ¿Se estará estudiando, escudriñando su palabra? Nosotros tenemos un hábito con mi esposa y ese hábito lo trajimos a la iglesia. No fue que cuando llegó la pandemia nosotros comenzamos a orar. Nosotros estábamos orando desde antes, mucho tiempo atrás. Yo le he enseñado la palabra de Dios a mis niños, a mis hijos. El devocional, todos los días leemos la palabra de Dios. Y nosotros en nuestra iglesia, en nuestra congregación, leemos un capítulo en la mañana y otro capítulo en la noche. Porque la palabra de Dios tenemos que amarla, apreciarla, porque ella es más valiosa que todos los tesoros de la tierra. Amén. Así es. Qué interesante. Yo no sé, que me perdone Dios. Y he tenido gente en contra, pero yo soy de los que me gusta leer la palabra y tragármela también. Aquí tengo, mire, por acá tengo una Biblia que ya me la estoy tragando toda, me la estoy acabando. Por aquí apenas queda un tricito, vea usted. Amo la palabra del Señor. Mire, ya esto queda así un tricito. Y cada noche, en la madrugada aquí, arranco una hoja y me la trago. Eso es una costumbre muy personal. No me la trago ahora para que no me la vean comiendo aquí. Pero eso es lo que yo hago. Leo las escrituras, me trago un capítulo y en ese capítulo leo las promesas del Señor. Veamos lo que dice acá. Bueno, eso no es ley, ni es doctrina. Ni es una ordenanza. Ni es una ordenanza. Más sin embargo, el Señor habla en Juan, en Ezequiel y en Isaías, esto en Jeremías. Trágate la palabra, mastícala y cómela. Y Jeremías dice que la comió y en ese tiempo era un papiro. Un rollo. Un rollo. ¿Cómo sería eso? Y dice que le fue, cuando se la tragó, le fue en una vez dulce y en otra vez amarga. Y saben, les confieso a ustedes, la primera vez que yo me tragué Génesis 1:1, porque mi libro favorito es Génesis. Todas las Biblias mías, usted las va a ver todas así. Usted va a encontrar. Inclusive esta ya está viejita, vean. Y no es que no tenga más. Aquí le puse hasta plástico. Y lo tengo así. Entonces, hermano, para mí la palabra de Dios, y la tengo toda manchadita, y es mi Biblia de análisis. La de estudio las tengo por allá. Y Dios nos dice, veamos lo que dice ahí, Salmo 119, hermano Wilson, verso 97. ¿Sí es así? 97, sí. Sí, señor. ¿Qué dice? Oh, cuánto amo yo tu ley. Hay que amarla. Todo el día es ella mi meditación. Nosotros nos va a ir muy bien si todo el día meditamos en la palabra. Wow. Si mi comportamiento con mi esposa, con mi hermano, con mi esposo es mal, ¿qué me dice la Escritura? Si yo estoy enojado o me salí de tono, Eustiquio, quítese de vosotros toda gritería.
Señor, perdóname. Toda ira. Amén. Toda ira, enojo, maledicencia, palabras, ¿verdad? Deshonestas que no convienen a los santos. ¿Dónde está eso? En la Escritura. Y yo no entiendo cómo es que hay cristianos, yo personalmente, que la palabra de Dios no mora en abundancia en ellos. De ahí es donde viene la fuente de debilidad, hermano Wilson. Wow. Este versículo es impactante. Todo el día, ¿cierto? Dice, ¿cuánto amo yo tu ley? La palabra de Dios hay que amarla. Dice, todo el día es ella mi meditación. La palabra de Dios hay que meditar en ella. Hay que leerla. Hay que aprenderla. Hay que tenerla en el corazón. Son muchas cosas que hay que hacer para que la palabra de Dios more en abundancia en el corazón. Amén. Son muchas cosas las que hay que hacer. Hay algo más por ahí. Nos caería muy bien si la meditamos. El verso 140 del Salmo 119. De hecho, tenemos una prueba en estos días con nuestro hermano Jano y tiene que ver con el Salmo 119. Si es así, ahí sí estoy preparado. Venga lo que sea. 140 dice, sumamente pura es tu palabra. Dios mío. Y la ama tu siervo la ama. Hay dos cosas ahí. En la palabra de Dios no hay corrupción. Nosotros la interpretamos mal a nuestra manera cuando queremos hacer de un texto un pretexto. Por ejemplo, yo hablaba con una bruja y la bruja dice, pastor, ¿y ustedes qué me vienen a...? Yo por eso tengo la Biblia aquí en mi escritorio, porque la Biblia aprueba la brujería, aprueba la adivinación. ¿Cómo así, señora? ¿Acaso los mismos reyes como el rey Saúl no le consultó a la divina de Endor? Hablé y estuve con mi esposa, pregúntenle a ella, un guerrillero alojado en Cali en los años 81 por ahí. Y el hombre la tenía tan subrayada como la tengo yo, toda marcadita. Y hermano, ¿y usted qué? A los 3 días se revela y aclara que él es guerrillero y que allá en el monte lee la Biblia y que es un verdadero seguidor de Jesús. ¿Cómo así, hermano? Explícame. Dicen, nosotros somos los verdaderos que estamos defendiendo a la patria. Ustedes como pastores no la defienden porque no se van al campo y con un argumento. ¿Acaso David y Saúl no estuvieron en los campos de Moab? No se me olvida. Oye, con un conocimiento de las escrituras, sacando, torciendo las escrituras de un texto, sacando pretexto. Hablé con personas de la tendencia de doctrina unitaria y dicen, claro, si aquí está, que Jesús hizo esto y lo dice así. Hablo con los testigos de Jehová y también tienen la base bíblica. Y hablo con cualquier creencia y dicen, está escrito. Pero lo que más me impactó fue el borrachito. Yo tomo por seguir el ejemplo de Jesús. Porque Jesús tomó en las bodas de Cana de Galilea. Así. Y lo mostró en la Biblia y sí dice. Pero ¿qué fue lo que tomó Jesús? Escúcheme, él mismo hizo un milagro. La Biblia dice que no fue un vino. La Biblia dice que fue agua convertida en vino, color vino como milagro. Como milagro. Agua convertida en vino. Yo puedo coger un tiner de color vino y hacerlo también. Pero lo de Jesús no fue una mezcla la que hizo, fue un milagro. Ahora imagínese usted, si hubiera sido vino en el contexto que le conocemos de borrachera,
sabiendo que Proverbios en el capítulo 27 y 29 habla que el vino es escandalizador para quienes lo rojo de los ojos y le da duro a la embriaguez, digámoslo así. A los borrachitos. A los borrachitos. Y salió Jesús con eso. Lo que pasó fue, dentrando un poquitito, ya en ese hay tiempo, hermano Wilson. Vamos a meter un poquitito aquí. Por ahí. Habían 2 clases o 3 clases de vino en el Antiguo Testamento. Como la miel, como la caña de azúcar hoy. Había un vino que le llamaban el oino. Y había otros vinos de esa misma pepa, digámoslo así, frutitas de vino. El oino es la cáscara. Y lo echaban dentro de la canasta, ¿verdad? Se acuerda que el maestro sale ahí en las bodas de Cana de Galilea. Dice, pero todo hombre prepara y da primero el buen vino. Y luego el inferior. Y luego el vino inferior. ¿Cuál era el vino inferior? El de la borrachera. El que ya tenía alcohol. ¿Cómo se producía ese vino con alcohol? Porque dejaban la cáscara y la dejaban fermentar. Y a ese vino le llamaban mal vino. Nótese usted, mal vino, porque hacían maldad y locura con eso cuando se emborrachaban. Y el buen vino era el del brindis que hacían en las bodas. Acuérdense que era la boda de Cana de Galilea. Y el buen vino era conocido como el vino sano y puro de la pulpa de la uva. Así como en Colombia se guarda la caña de azúcar y se hace panela y miel de la misma, ellos el buen vino lo coleccionaban, lo sacaban de la pulpa sana y lo hacían algo así como de una... ¿cómo se llama el dulcecito que viene en las botellitas? Como la jalea. Como la jalea, pues hay otro nombrecito. Y lo guardaban, mermelada, eso era. Y lo enterraban, hermano Wilson, para estar sacando de ahí el buen vino, ¿verdad? De eso le daban los teteros a los niños y tomaban las doncellas para no emborracharse porque era prohibido. Y otros tomaban el mal vino. Así es que hay esa diferencia entre los dos vinos. El vino oino y el buen vino. El oino era donde sacaban la cáscara y todos los elementos y ahí se fermentaban y lo tomaban la gente. Demos gloria a Jehová. Y el otro era para las amas de casa. ¿Y cuál repartían primero, según dice San Juan capítulo 2? El buen vino. El bueno. Donde tomaban y participaban en las bodas, ¿quién? Los niños, las doncellas, la familia que no se emborrachaba. Es como si yo hiciera una guapanela o un guarapo aquí en Colombia. Un masato. Un masato. Eso era el buen masato, el que no estaba fermentado, y el otro. Entonces, volvamos a ver ese texto, hermano, que eso es interesante. El verso 97 de Salmo 119. Ahí vamos a entender muchas cositas. Verso 97. 97, sí. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. ¿El 97? 97. Yo medito en la ley de Jehová. Ah, no, usted leyó fue 140. 140. Sí. Sumamente pura es tu palabra. O sea, la palabra del Señor, su doctrina, sus principios, ¿cómo son? Puros. Sumamente puros. O sea, hermano, que usted no me le venga a meter aquí borracherita, cosas para desaplicar la palabra dentro del contexto de la pureza de Dios. Amén. De hecho, mientras usted hablaba, pastor, el Señor traía a mi mente, hay gente que tuerce tan fácil la escritura. De hecho, Pedro fue el que dijo, ¿no?, que muchos indoctos tuercen las escrituras. Cuando se refiere a los escritos de Pablo, Pedro dice que muchos tuercen las escrituras. De hecho,
mientras usted hablaba ahora rato de la gente que le da una mala interpretación a la escritura, yo escuché a alguien en una ocasión decir que David fue homosexual y que por eso los homosexuales también tenían como una base bíblica para la aprobación de su desvío, y se tomaban del pasaje que dice que David amó a Jonatán y su alma quedó ligada. No, donde la Biblia dice, tu amor me fue más dulce que el amor de las mujeres. Que el amor de la Cuando mujer. David le expresa su amor a Jonatán y le dice, oh Jonatán, tu amor me fue más dulce que el amor de las mujeres. Y ahí se pegan de eso para decir que David era homosexual, imagínense. Entonces, sacaron la Biblia de contexto para poder aplicarla a sus desvaríos, a sus propias interpretaciones correctas, torcidas y retorcidas. Hay unas que son torcidas que no son tan malas. pero igual son torcidas. Son torcidas. Que la sacan del contexto y le aplican cositas buenas, pero son torcidas. Como la que dije de Panamá. Torcida. Que traen tristeza. Vámonos a un último texto. Jeremías 15:16. Gloria al nombre del Señor. Amén. Amén, amén. Bendito sea su nombre. Mira lo que está diciendo Jeremías capítulo 15, el verso 16. Esta palabra te va a edificar ya aquí como terminando. ¿Qué es lo que dice, hermano? Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Eso es lo que trae la palabra. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Eso es lo que trae la palabra. ¿Qué cosa? Gozo. Y alegría. Alegría. Y trae miel y bendición. Lo que yo hago nada tiene que ver con salvación. Es un acto profético personalizado que nació de mí, pero yo jamás hablo de esto por primera vez. Yo no hablo como doctrina esto. Que el que llega a la iglesia tiene que tragarse la Biblia, olvídese. No. Aunque 3 hombres lo hicieron, se nota en Juan allá en el Apocalipsis, en Ezequiel y en Jeremías. Pero no es una doctrina. Amén. Y mire lo que dice Jeremías aquí. Pues vamos a leerlo. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. ¿Algún comentario, hermano Wilson? Lo que trae la palabra. Lo que trae la palabra es gozo y alegría al corazón. Gozo y alegría al corazón. La palabra de Dios es medicina. Mira, hermano, cuando el hombre es amargado, cuando el hombre permite que su corazón se llene de resentimiento, todo eso trae enfermedad. Totalmente. Pero la palabra de Dios trae gozo. Bien aplicada. Sí. Y ese gozo te va a permitir tener una vida saludable. Bueno, mis amigos, se llegó el tiempo. Estamos aquí a las bordes de terminar este audio. Que estamos en una secuencia acerca de la palabra de Dios. El primer tema que hablamos fue la palabra de Dios en mi corazón. Así es. Y el segundo es este, y lo titulamos La palabra de Dios trae luz, ¿verdad?, a la humanidad. Amén. Bueno, Wilson, gracias, mi hermano. Así es, mi pastor. Muchas gracias a usted. Gracias, hermanos. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición. Permita que la palabra de Dios more en abundancia en su corazón y permita que la palabra de Dios ilumine su entendimiento, alumbre su entendimiento, ilumine tu camino y dé dirección a tu vida. Amén. Bendiciones. Chao para todos.